La numerología yo la conocí, no sé si recuerdas hace muchos años, la revista Eres. Sí. Mi hermana la Ah, coleccionaba. yo también. Ajá. Entonces, al final había alguien, o sea, un artículo escrito por un chamán. Al Creo que final, sí, en sí las me... últimas hojas, chamán decía, yo decía, ay, mira cómo se llama chamán. Y en mi tiempo, en mi ignorancia, yo decía chamán. Y en ese artículo que sacó de una sola hoja, creo que cuando mucho eran 2 hojas, era la numerología anual, depende de tu fecha de nacimiento. Sí, cierto. Y entonces sumé mi fecha, busqué y me encantó. Yo dije, wow, ¿sabes cómo eres por tu día de nacimiento? Y entonces yo empezaba a buscar de esos artículos en las revistas y me llamaba mucho la atención cómo unos números te podían decir cómo eres. Entonces cuando empiezo volviendo a lo de la iglesia, ahí empiezo a conocer y me dicen, eso es malo, es esoterismo, claro, eso no, la adivinación y todo. Y ya me empiezo yo a cuestionar y digo, no, pues no está bien. Pero de esas veces que dices, no debe de ser, pero tal vez estoy pensando en eso. Y entonces empecé, me gustaba, en cuanto podía yo, en aquel tiempo no había el internet que hay ahora. No. Entonces yo tenía que esperar a que alguien publicara algo en una revista. Y de ahí me agarraba, estudiaba, veía. Y todo lo que yo le veía en numerología, agarraba el librito y pues me informaba. Ya empecé a ver que en una clase, no recuerdo de qué fue, el sacerdote empezó a hablar de que el valor de los números en la Biblia. Okay. Y yo dije, no, que no. Porque No, sí, todos tienen números ahí. claro, Sí, el 7 cuenta, el 3, y no sé cuánto, todo tiene un valor, el 1, todo tiene un valor también en la Biblia, son números bíblicos. Entonces yo dije, entonces importa. Y entonces me di cuenta también que los Reyes Magos usaban la astrología para llegar a Belén. Entonces, ¿por qué no podías ver tu horóscopo? Y así me empecé. Yo era una niña muy preguntona. Inquieta. Preguntona y curiosa más que nada, muy inquieta, creo que toda mi familia cree que soy muy inquieta, esa es la imagen que dejé de siempre. Entonces, como era muy preguntona y cuestionaba siempre cuando me han dicho algo, no, luego de repente digo, pero ¿por qué no? Si yo aquí, yo pienso que sí. Ahí está, ¿no? Y ya empecé a defender un poquito mis ideas, no hice nada porque yo dije, no me quiero ir al infierno en aquel tiempo. Pero ya cuando tuve la idea y la razón para hacer lo que yo quería estudiar, pues fue cuando me decidí. Ok. Ahora, ¿cómo te topas? Tú empiezas a descubrir la numerología. Ajá. ¿Y cómo es que decides, a ver, le puedo dar por aquí? ¿Cómo te la topas ya para poderla estudiar? ¿Investigas tú dónde la puedes estudiar o cómo te topas? No, la numerología llegó a mí sola, literal. La numerología llegó a mí sola porque en una plática en un lugar donde yo fui, que iban a hablar de flores de Bach y que iban a leer la energía y que tenías que poner las manos y todo y que por tu energía. Yo fui a una plática así aquí en la colonia Juárez y me senté a un lado de una señora que era numeróloga. Okay. Y entonces empezando a platicar con ella es numeróloga y me dice, no, es que yo hago... No, hombre, dije, Dios me trajo aquí. Si ya sabe cómo es la niña y la pone, pues digo, quería que supiera. Entonces fui y le dije, bueno, hazme una carta. ¿Dónde habías escuchado tú de eso, de la carta numerológica? No, yo le dije, ¿cómo le haces? Y ella solo me dijo, yo hago cartas. Entonces yo dije, ok. O sea, yo estaba en serio, yo no sabía que se podía hacer una carta. Yo pensé que nada más alguien iba y te decía, tú por esto, todo verbal y ya. Pero no, ella me dice, yo hago una carta numerológica y tu carta tiene alrededor de 30 hojas. Y yo dije, ¿qué? ¡Guau! En la revista Eres decía nada más. En la revista Eres eran cuadritos así por número. Ya me estoy acordando. ¿Te acuerdas? Porque me acuerdo que mi hermana la tenía y era hasta el último. Sí. Que daban el horóscopo. Exacto, creo que exacto. Entonces yo decía, en la revista Eres cuando mucho era una, casi si ya había mucho eran 2 páginas. El aniversario. ¿No? Exactamente, pero de lo contrario era solo una página. Entonces, pues ya cuando me da mi carta me dice todo.
la empiezo a leer y te digo, o sea, al final de cuentas no entendí mucho, no me reflejé mucho, dije, no le entiendo, o sea, en primer lugar, estaba muy joven. Algo sí te digo, si tú quieres una carta numerológica, de verdad tienes que querer. Okay. Si vas por curiosidad, vas a decir no a todo. No, y además la vas a agarrar y la vas a guardar. Exactamente, en el cajón, ¿no? así como decir, no me convenció. Y eso es lo que me pasó a mí, no estaba lista para esa información realmente, porque no la entendía. Porque en mi carta ella agregaba también la carta astral o movimientos astrales, y aparte movimientos de yoga dependiendo tu número de nacimiento, o sea, tus números, tus vibraciones. Y yo dije, ni yoga, ni le entiendo a esto de la carta, y pues ahí la tengo, ¿no? Archivadita. Y a partir de ahí, después ella misma, como quedamos en contacto, ya en Facebook, ella me mandó una invitación porque dijo que iba a abrir una escuela y iba a enseñar numerología. Okay. Y a partir de ahí fui a tomar clases con ella de numerología pitagórica.